hay una controversia porque al final yo no entiendo si realmente nació como hombre, porque estuve viendo también unas fotos de él o ella como niña. O sea, estaba chiquita y era una niña. Y pues, supuestamente, según lo que estaba leyendo, pero no sé la validez de la fuente, es que al llegar a la pubertad, entonces tuvo como un exceso de testosterona y que eso la hizo tener apariencia de hombre. Hasta ahí no. Mira, o sea, si es un hombre, para mí es incorrecto que le permitan, como ya ha pasado en natación o en artes marciales mixtas, que permiten a un hombre pelear contra una mujer y la destroza. Bien importante hasta eso, a tenerlo en cuenta. Pero sobre los jugadores más destacados de los Juegos Olímpicos actualmente, pues está el caso famosísimo el del tirador de... El turco, que era policía y que todo el mundo está hablando de él, pero yo vi fotos anteriores que ni lentes usaba, o sea, él ya había participado. Talento puro. Talento puro. Sí, porque los demás llegan muy, muy bien preparados con su equipo y todo. Pero ahí es donde se da cuenta uno que por mucho equipo que ande, al final quien gana es el que sabe, pues, el talento. Está, por ejemplo, el tema famoso de los corredores nigerianos o africanos en general, que algunos ni siquiera usan tenis. Les gusta correr descalzo y hemos visto en Olimpiadas casos de jugadores que piden correr descalzos, ¿verdad? Porque es un talento, como decía Cristian, un talento nato, ¿verdad? Que para transportarse o moverse de un lugar a otro en sus lugares de origen, ¿verdad? Tienen que hacerlo corriendo y es algo que está dentro de su modo de vida. Entonces, más bien los tenis para ellos es algo incómodo que les evita. Por ejemplo, hay una corredora que es indígena mexicana, también, que ella corre, le llaman en México con taparrabos, ¿verdad? Anda su falda, ¿verdad? Normal, sandalias X, ¿verdad? No usa tenis, nada. Y es un orgullo mexicano, pues, ¿verdad? Porque, incansable. Sí. O sea, los maratones que ella corre, mucha gente, muchos atletas no los toleran, no los aguantan, pues, ¿verdad? Y hablando puntualmente de Juegos Olímpicos, el caso que más me ha llamado la atención a mí de ahorita es el caso de la italiana, ¿verdad? Que solo duró 42 segundos en una pelea, porque con quien estaba peleando en realidad era un hombre, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que es... intersexual, le dicen. Sí, es un tema que ahí es donde vamos, Jorge, que los Juegos Olímpicos, pues es una competencia, considero yo, que es la más élite, es lo mejor que existe. Y volviendo al legalismo mío, que te digo yo no considero correcto que específicamente en la categoría fútbol masculino ellos permiten 3 refuerzos que sean mayores de los 23 años. Los olímpicos tienen que ser menos de 23 los jugadores en fútbol. Pero donde no estoy de acuerdo yo es que hayan ese tipo de permisos, digamos, porque entonces ya no es puro jugadores sub-23. No estoy de acuerdo, pues es algo personal, ¿va? Pero ya en este caso, por ejemplo, meter a un hombre, porque es un hombre, a pelear con mujeres, Jorge, es algo evidente que va a ganar. Como la película de Joan Amand, que el man es un hombre y juega básquetbol con las mujeres. Realmente no estoy de acuerdo yo, porque es más fácil, digamos, cuando una persona es un niño, que le dejas crecer el pelo, su voz todavía es fina, es una voz noble, puedes confundirlo con una niña sin ningún problema. Pero ya cuando los hombros te empiezan a crecer más de lo normal, tu voz cambia totalmente, es algo natural. Pero si hablamos de controversia, la inauguración, ¿para qué más va? Y la inauguración fue como de la cena santa, ¿va? La última cena, La última cena. Y era un completo desmadre, ¿va? Es que yo creo que el respeto, bueno, de mi parte, Jorge, es mi opinión. Yo respeto totalmente la preferencia sexual o la forma de vivir de cada quien. Lo que yo no estoy de acuerdo es que me quieras imponer, ¿verdad? Es como que yo sea vegetariano, obviamente no me nota que soy vegetariano, pero no te puedo imponer que tienes que comer como yo para que vos estés bien, porque de alguna forma ellos sí necesitan aprobación, ellos sí necesitan apoyo, pero ellos no te dan eso tampoco. Pero está difícil de creer cómo los organizadores de ese evento que va a ser visto a nivel mundial sepan que pueden tener grandes repercusiones y aún así lo permitan. Muchos políticos franceses no están de acuerdo. Siendo un país netamente católico. Exacto. También, pero lo que a mí me desconcierta realmente y no entiendo, está bien si quieren hacer una declaración o algo de sus derechos, hasta ahí yo creo que tiene
tiene un debate, podríamos debatir. Pero ¿por qué siempre utilizar la herejía y la promiscuidad para poder promover su movimiento? Que creo que no debería ser así. Más bien están haciendo como le están dando una connotación negativa al movimiento que podría ser genuino, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué tener que atacar una religión, ¿verdad? ¿Y por qué tener que mostrar promiscuidad en su movimiento? Esas son las cosas que yo siento que más bien van en contra de... Y probablemente a futuro, los próximos juegos, ya exista una modificación específicamente para personas de la comunidad, tal vez un deporte aparte, yo qué sé, para que no exista esa controversia de que era hombre y participó con una mujer. Aún así te voy a decir algo. Al final solo existimos hombres y mujeres. Y si en esa categoría a una chica le toca pelear con un man que es hombre, siempre ella va, no va en igualdad, de condiciones, va, llévalas de perder, pues, ¿verdad? En caso de que sea algo de fuerza. Si es caso de habilidad, puede ser que ella, tal vez porque sea más fina de su cuerpo, tenga ventajas. Es bien difícil, ese tema es bien extenso, ¿va? Porque unos van a estar en contra y otros a favor. Y si los organizadores más bien están promoviendo eso, entonces va a ser... Es que no te la complicas cuando no hay filtro. Cuando vos decís, bueno, este es el baño de mujeres y este es el baño de hombres. Así tal cual. Sí, y sobre el tema de la fisionomía, siempre el impacto de la altura que estábamos hablando extra cámara también. Estábamos hablando de algunos deportistas ahí como Curry, que se mira chiquito, pero a la par de los otros jugadores, ¿va? ¿Qué importancia en el baloncesto? Obviamente es más fácil o más difícil. En esa parte no sé si... Siempre hay entre el baloncesto y la estatura hay una relación bastante fuerte, ¿verdad? Siempre los que andan reclutando jugadores, lo primero que se fijan, este es alto, y después ven sus habilidades, ¿verdad? Pero no siempre el que es más alto es más habilidoso. Exacto, porque mucha gente puede ser muy alta, pero lentísimo. Es cuestión de física. Mientras más altura tenés, sos más torpe. Es así, es tal cual. ¿Pero es por genética o...? Yo creo que es física, pues, porque mientras más volumen tenés, sos más lento también. Pero ahí en esa liga, la NBA, ¿cuánto es el rango más o menos de la estatura que andan? Ahí el promedio es 2,5 metros. 2,5 metros, 2,8 metros. Ese es el promedio. Hay jugadores como mencionaba Stephen Curry de los 90, John Stockton, que son jugadores que dicen, qué chiquito, y mide 1,90. ¿Y vos cuánto medís? Yo mido 1,90. Pero, o sea que tu estatura tiene más o menos... Yo soy chaparro, porque los con ellos sos... Sí, esos son unos fenómenos. Vos ves a un grupo de jugadores de la NBA y la mayoría son muy altos. Han habido jugadores, ¿verdad? Como por ejemplo Moxie Box, que mide 1,60. ¿El chino? ¿Cuánto mide el chino? Ese creo que mide 2,20 por ahí. 2,20, Yao Ming. Pero entonces ellos tienen gran desventaja. Pero obviamente necesitas lanzar la pelota hacia el aro. Específicamente en básquetbol, yo creo que pues no tenés que ser ni muy pequeño ni muy alto. Yo creo que con 2 metros está bien, ¿verdad? Para lo que es el deporte en sí, ese juego, así. En el caso del fútbol, yo creo que los pequeños tienen una gran ventaja, son más escurridos dependiendo de qué juegan. Por ejemplo, el caso de Messi, que es un jugador, es un delantero, digamos, o un jugador de ataque, pues. Yo creo que tiene esa ventaja de ser un poco más escurrido, más hábil. Porque un defensa, pues pequeño, pues ahí sí más bien lleva las de perder, ¿no? Sí. Para defender. Y como el baloncesto, las jugadas aéreas y eso, entonces es bien complicado, ¿va? Sí. Y hay una foto bien graciosa de las salvadoreñas junto con las estadounidenses. La diferencia. Aquí le llega a todas. Ahorita hay una foto que también famosa en las Olimpiadas de ahorita, que es este jugador Wemby, que es un francés que mide 2,20 y pico, ¿verdad? Y es muy habilidoso. Es un jugador que ha impresionado en la NBA y es su primer año en la NBA porque es súper alto, pero es rápido, tiene buen juego de piernas, tiene buen tiro, y lo ponen a la par del movedor de Japón, ¿verdad? Que probablemente mide 1,90 o 1,80 y tantos, ¿verdad? Pero se ve, le llega como a la cintura. Entonces, esas diferencias sí tienen que ver, pero han habido casos, por ejemplo, un jugador de los 80s, 90s, se llama Spud Webb, que él medía 1,70 y ganó un concurso de clavadas. O sea, tenía un resorteo impresionante. Sí. Entonces, todo depende. Pero sí hay considero yo que hay una estatura que te da un equilibrio, pues, que es por ejemplo, la que tiene LeBron James. LeBron James mide 2,5, más o menos.
pero es un jugador que para mí es como que en un laboratorio lo hubieran diseñado para jugar baloncesto. Es un jugador específicamente es un para jugador, eso. sí, impresionante físicamente, tiene la altura correcta, es rápido, es fuerte, es habilidoso, ¿verdad? Entonces él tiene todo para poder jugar especialmente en la posición que está, que para mí es una posición más similar a Scottie Pippen que a Michael Jordan. Ojo con eso, que muchos la comparación siempre es con Jordan, pero yo más bien lo compararía con Pippen, ¿verdad? Porque es su posición, es un jugador que no es tanto de ataque, sino de creación de juego. Entonces, LeBron James es muy bueno en asistencias, que supera a Jordan en asistencias, porque Jordan era anotar. Nadie más va a anotar mejor que yo. Eso consideraba él. Entonces, Michael Jordan no daba tanto pase como LeBron James. LeBron James sí mueve un poco, aunque para mí un poco frustrante cuando yo veo el juego de LeBron, que está toda la canasta libre y él tiene todas las habilidades de rapidez para entrar y él prefiere pasar el balón, ¿verdad? Pero es su estilo de juego y él así hace que sus compañeros también se integren. Entonces, sí, la parte física obviamente tiene mucho que ver. Hay otro jugador actual que también está en el Dream Team ahorita en las Olimpiadas, que es Kevin Durant. Kevin Durant mide que 2.15, tal vez, o más de 2.10 debe medir. Y es un jugador que es delgado, es súper alto, pero es muy habilidoso también. Es rápido, tiene buen tiro. Entonces, hay excepciones, pero creo que debe haber como un balance entre estatura y que no sea ni muy alto ni muy pequeño. De los Juegos Olímpicos, ¿cuáles son esas? Porque yo creo que hay varias, ¿va? Hay bastantes diferencias del juego. En las reglas, decís. Sí, en las reglas. Sí, la NBA tiene sus propias reglas. La NBA y la FIBA. O las evidentes que se están viendo tal vez en los Juegos Olímpicos ahorita. Sí, hay algunas, por ejemplo, en la parte defensiva. Hace poco estaba viendo esto con un amigo, que en la NBA, por ejemplo, si vos llevas la pelota y alguien te golpea la mano con la que está sosteniendo la pelota, es foul. No es foul porque es parte de la pelota, se lo consideran parte de la pelota, pero en la FIBA no es foul, ¿verdad? En uno es foul y en otro no es foul. Entonces ahí son diferencias pequeñas, pero que tienen una... Ha de ser difícil para los jugadores cambiar el chip, ¿va? Si van a participar, ha de ser bien difícil, ¿va? Sí. Que estén acostumbrados toda su vida a jugar allá y que vengan con otras reglas. Exactamente. Entonces, y todo esto van variando. Entonces tienen que estar, me imagino que le dan algún tipo de charla para asegurar de que no cometan los errores que... Eso pasa también, por ejemplo, la diferencia entre Liga Española y la UEFA Champions League, ¿va? Que en Liga Española un medio roce es falta. Cualquier cosa, falta. Y en Champions tienden a dejar jugar más. Y hay mucha queja del jugador que juega en España, ¿va? Porque hay faltas un poco rigurosas y no lo son. Entonces hay diferencias ahí, que es lo que decís, que hay muchos jugadores que se puede sentir incómodo. Y de los jugadores que han hecho la transición de la universidad a la NBA más exitosa, ¿cuáles, aparte de los que hemos mencionado, o solo esos son? Desde el colegio a la NBA. Que han tenido una buena carrera, una buena transición. LeBron James es el mejor ejemplo. Pero el detalle de que él saltó, decir, igual. Sí, él se saltó a la universidad. Entonces no se podría considerar dentro de esa categoría. ¿Vos dices que haya pasado por la universidad? Que haya tenido una racha... Casi todos los demás. Bueno, por ejemplo, Karim Abdul-Jabbar fue un jugador que fue muy exitoso en el colegio, ganó varios campeonatos y siguió siendo exitoso en la NBA. Michael Jordan también. Michael Jordan ganó un campeonato en la NCAA, de hecho con un tiro a últimos segundos de él, y luego en la NBA siguió siendo aún más. ¿Y los jugadores internacionales que han tenido éxito en la NBA? ¿Cuáles podría mencionar? Bueno, Dirk Nowitzki es uno de los... ¿Él es de dónde? ¿De alemán? Es alemán. Es uno ¿El de español cómo se llama? Paul Gasol, los hermanos Gasol, también han sido buenísimos. Muy buenos. Actualmente, Jokic, por ejemplo, el Joker, que es serbio, es un jugador que es MVP en la NBA, 2 veces MVP. En una entrevista, no sé si fue a él, que si tenía miedo de jugar, no sé en qué cancha ahí en la NBA. En Serbia es una locura. Es como ver la Liga Turca, la Liga de Fútbol de Turquía, que es una locura también. Hay mucha bengala, la gente constantemente está saltando. Es una locura. Es como un partido de fútbol, pero dentro de una cancha de baloncesto que es más pequeña. Y hemos visto que esos equipos que tal vez no se esperaban que dieran buen resultado en los Juegos Olímpicos han estado mejores que cualquier otro equipo, ¿va? Pero eso, ¿por qué será? Porque se forman en canchas, así como dicen, que donde el esfuerzo se nota más. Hay más resiliencia podría ser, también la motivación, el enfoque que puedas tener en ese partido. Sí, porque a comparación de los que vienen de la NBA, que han tenido, bueno,
yo creo que tienen como 3 entrenadores cada jugador de seguro, ¿va? Sí, una formación exagerada y nutrición de los de Serbia o los de Sudán. Y eso nos lleva también a la otra característica que hablaba de quién deja esa marca en el deporte, ¿va? Que yo creo que también podemos relacionarlo con quién es el mejor de toda la historia. Porque para mí, ¿va? Por ejemplo, Jordan, la mayoría de jugadores de hoy en día se forjaron teniéndolo a él en mente. Y ha dejado un legado, ¿va? Por ejemplo, hasta hay una marca, ¿va? Una marca deportiva que es Jordan, pues, ¿va? Específicamente. ¿Qué es de él? Entonces, sin duda alguna, si hay alguien que puede ser de los considerados del mejor de la historia, pues es Jordan, ¿va? No hay otro jugador que tenga su propia marca así específica que con tanto éxito como él, ¿va? Y para este año, en los Juegos Olímpicos, habían récords personales que romper. No sé si tenés ese dato de alguno que... Creo yo que el único récord que se ha roto hasta ahorita, según lo que he leído, fue uno de natación de los 100 metros. Pero ¿en baloncesto? No, en baloncesto no creo. Tal vez algunos récords individuales de más puntos en un partido. Lo que pasa es que, por ejemplo, si mencionamos el equipo, el Dream Team original del 92, que vos mencionás hombre por hombre y vos decís, es tal vez el mejor equipo de cualquier deporte forjado o que se unió para una competencia. Ese equipo tenía muchas grandes estrellas, pero al final no destacaba uno en específico. Digamos, vos esperarías que Michael Jordan haya anotado 40, 50 puntos y no, anotaba 10 puntos, 12. Yo me di la tarea en pandemia de ver todos los partidos completos del Dream Team del 92, y Jordan en lo que se enfocó es en defensa. En defensa es que no pasaba nadie. Y tenían está la historia también en The Last Dance, que cuando ellos se enfrentan a Croacia, ahí estaba Tony Kukoc, y ya estaba el rumor de que el presidente de los Bulls iba a contratar a Tony Kukoc, y ellos se sentían como insultados de que ¿por qué van a traer a un europeo si nosotros somos suficientes ya habían ganado 3 campeonatos? Si nosotros somos suficientes. Y le han dado una marca personal a Tony Kukoc que no lo dejaron hacer absolutamente nada. Pero era como una rivalidad. Una rivalidad. Entonces, que ahora es diferente. Ahora más bien, que es otra de las quejas de los que argumentamos esto, de que LeBron James arma sus equipos. Arma a sus super teams, los Dream Teams para poder ganar los campeonatos. Y aún así ha quedado corto, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo era diferente. En que no, somos los que somos y con esto le vamos a dar hasta el final. No vamos a acomodar. Una mentalidad totalmente distinta. Una mentalidad diferente. Yo no me voy a jugar con el otro para poder ganar. No, yo voy a ganar con lo que tengo y demostrarles que puedo. O sea, sí, esa mentalidad creo que se ha perdido completamente. Y más bien ayudan al extranjero a que se venga. Y en muchas categorías. Porque, por ejemplo, en el caso de fútbol, hay equipos que son club estado, ¿va? Hay X cantidad de dinero ahí inyectado, se saltan el fair play financiero y traen a quien el técnico diga, ¿va? Sí. Arman super. Por ejemplo, Pep se ha gastado una millonada increíble y aún así se queda corto, ¿va? Porque, como decimos, no compiten, bueno, con lo que tengo ahí, un par de gestiones y no. Y es que, bueno, si mencionamos, por ejemplo, los grandes equipos con grandes capacidades, con gran capital, está el Manchester City, está el Real Madrid, incluso el Barcelona, aunque tiene sus problemas financieros, ¿verdad? Ha estado ahí. Pero, por ejemplo, el Real Madrid gana la Champions anterior con falencias en posiciones importantes de su equipo, ¿verdad? No tenía un 9, no tenía un defensa central, no tenía un portero titular porque estaba lesionado, y aún así ganan. Y encima, ahorita pues ya hacen la inversión y traen a Mbappé, que es el mejor delantero de la... Que ahí no hay inversión, Jorge, mundo. Porque vino... Se la jugó, sí. No, vino gratis. Sí. Y aparte de la Liga de los Estados Unidos, ¿cuál otra liga consideran en segundo lugar que es como más competitiva en baloncesto? Bueno, Lituania, por ejemplo, Lituania es una liga importante de baloncesto. Es bien desconocida, ¿verdad? Sí, es que la NBA es top. Yo ahorita me la desayuné. Sí, la NBA es top, pero los lituanos siempre han tenido un baloncesto importante. Está la de España, ¿verdad? Que también tiene una buena liga. La mexicana, ¿no la viste? Sí, no, pero no entraría, creo yo, entre las mejores. Pero sí, la NBA realmente es la liga top. Por mucho, por diferencia. Es élite. Pero ha ido perdiendo. Yo considero que también hay que hacer un análisis de qué tan fuerte está la liga actualmente. Porque en los tiempos de los 90s que se inició con el Dream Team, la diferencia era abismal. Ganaban por diferencia de 40 puntos todos los partidos.
Y ahora ha habido el Dream Team, donde ha estado LeBron James, han quedado en bronce, han ganado medalla de bronce, ¿verdad? Que es otra de las lápidas de LeBron, ¿verdad? Que antes el Dream Team se espera que vaya a arrasar contra todo el resto del mundo y ha quedado en tercer lugar. Incluso en un mundial que se realizó en Estados Unidos quedó en quinto o sexto, jugando LeBron James con otras estrellas. Por eso es que surge el Dream Team después de la medalla de bronce, que se llama el Redeem Team, que es donde llaman a Kobe Bryant, porque Kobe Bryant se había retirado del Dream Team y le dicen, Kobe, necesitamos ganar la medalla de oro. Un refuerzo. Sí, un refuerzo fuerte. Y vos ves, para mí, es uno de los mejores documentales de baloncesto, donde muestra la mentalidad de Kobe Bryant y cómo él hace que todos los demás se unan a esa mentalidad. Por eso la mentalidad de Kobe Bryant es tan impresionante. Es un tipo que ahí los mismos compañeros mencionan, ¿verdad? Este Bosch que jugaba en Miami junto con LeBron dice, yo me levanté, dije, yo voy a sorprender a mi equipo, me levanté a las 5 de la mañana y Kobe venía saliendo sudado del gimnasio. Sí, nos sorprendió. ¿Verdad? Entonces es impresionante. Hay una jugada donde ellos se enfrentan a España y dice Kobe, mira, en la primera jugada yo sé que me van a mandar Paul Gasol, que era su compañero de equipo y se consideraban como casi hermanos, ellos se llevan muy bien, pues entonces le dice a sus compañeros, él me va a hacer una pantalla, pero lo voy a golpear y le voy a ir con todo en el pecho y lo voy a tirar. Y todo, como, ¿qué te pasa? Si es tu amigo, es tu compañero de equipo. Sí, pero y ellos dicen, no lo va a hacer. Y ahí se ve la jugada. Y cabal, le hace y lo golpea y lo tira y se le queda viendo ahí como, levántate. Pues. Entonces, la mentalidad de Kobe Bryant es diferente. Es un jugador muy competitivo y dentro de la cancha pues es hasta obsesivo. Y las estadísticas, cada jugador lleva su propio análisis, ¿va? Pero ¿qué impacto tiene al final esa estadística, ya sea cuando pierde el torneo, un campeonato mundial, por ejemplo, el de las Olimpiadas de ahorita? ¿Qué papel juegan al final las estadísticas? Porque un jugador perfectamente puede cambiar de equipo, ¿va? Y todas las estadísticas que llevan, entonces la tiran. No, las estadísticas se llevan por jugador, pero también por equipo. O sea, Michael Jordan jugó en los Bulls, pero después del segundo retiro regresa y juega con los Wizards. Eso se le suma a sus sí, es estadística personal, pues. Sí, solo que se hace la aclaración de que fue con otro equipo, por ejemplo. LeBron James jugó con los Cavaliers, luego jugó con Miami, luego regresó a los Cavaliers, luego está ahora con los Lakers y toda esa, él se le suman a su récord personal, ¿verdad? Pero con diferentes equipos. No solamente para el rendimiento, sino también para la parte histórica, porque si un jugador que no es reconocido ahí como esta figura mundial y logra ser una figura estrella y que el historial de él no haya estado documentado, sería fatal, ¿va? Claro. Que a ellos se les trae ese historial estadístico desde el colegio, así es. Entonces, es importante y creo que es otro de los factores que hacen al mejor de todos los tiempos, que aparte de lo que habíamos hablado de ganar como equipo, que es al final lo más importante, lo que todos buscan, pero también están estos récords individuales, ¿verdad? Entonces cada año, después de cada temporada, se premia al mejor anotador, al que más asiste, al que más rebotes gana, al que más robos hace, al que más bloqueo hace, y hay una infinidad de premios, ¿verdad? Entonces también se lleva un récord y de hecho yo me llevo un Excel, me hice la tarea en pandemia también. Me toca estarlo actualizando porque hay todavía 2 jugadores que tengo ahí que están en activo. Pero claro que fue en pandemia. En pandemia, para que no me vaya a regañar. Entonces, ahí llevo yo, digamos, los historiales de cada quien y trato de darle una ponderación a cada aspecto, ¿verdad? Entonces, obviamente es más importante ganar un MVP de las finales que un MVP del juego de las estrellas. Pero si apartás, por ejemplo, Jorge, tu afinidad, digamos, ¿verdad? Que vos decís, no, es que yo lo vi desde que comenzó y tal. Y apartás esa afinidad y empezás como ya a poner ahí en el podio. Y para vos, pues en básquetbol, ¿quién ha sido el mejor de toda la historia? Ya sabemos, pero no, y por eso lo hice, porque yo siempre he considerado que Michael Jordan, pero como vos decís, hay puede ser que estoy sesgado porque me gustaba jugar o porque lo vi desde que yo era un adolescente. Coleccionás ondas de él. Colecciono memorabilidad de él. Entonces por eso lo hice. Okay, si saco yo crudos todo lo que él ha ganado y lo comparo con la misma ponderación con otros jugadores, ¿dónde queda? ¿Cuál es la diferencia? Entonces ahí es donde yo saco, tengo un Excel que es un montón de datos
donde por ejemplo, yo estoy esperando que ESPN me haga una oferta por este Excel, algún día les voy a contar. Pero, por ejemplo, tengo cuántos campeonatos ha ganado y le doy una ponderación. Por cada campeonato le doy 10 puntos. Claro. Entonces, obviamente, Jordan ahí suma 60 puntos. LeBron suma 40, por darte un ejemplo. Y también le doy 5 puntos por subcampeonatos. Entonces, ahí LeBron suma más que Jordan. LeBron suma 30 puntos y Jordan ninguno. Sí, si LeBron saliera ahorita, se retirara, ¿quién quedaría entonces? Según yo, para ya darte el resumen de que mi top 10 va así. Va Michael Jordan. Segundo, Will Chamberlain. Que esto es una de las que no muchos van a estar de acuerdo porque Will Chamberlain no entra en la conversación del mejor de todos los tiempos porque no ganó tantos campeonatos, pero tiene muchísimas otras cosas que ganó, ¿verdad? Que le van sumando y la parte de qué tan dominante fue en el juego, en puntos, en rebotes, etc. Entonces, para mí, según haciendo esta sumatoria de puntos, él queda en segundo lugar. En tercer lugar queda Kareem Abdul-Jabbar, ¿verdad? Que es la leyenda de los Lakers y antes de los Bucks. ¿De dónde nacionalidad es ese? Él es estadounidense. El nombre de él era Lou Alcindor, pero él se cambió de religión y entonces cambió de nombre. Pero te preguntaba porque estaba leyendo esa. Ahí está, esa es buena opción para la mara que le ponen un nombre feicito. ¿Eh? Sí, ahí se hacer de religión. Judío. Si se vinieran para Honduras sería Marcos Tulio. Sí. Kareem Abdul-Jabbar. Ajá. Y en cuarto lugar tengo a LeBron James. Cuarto lugar. Ahora, LeBron James sigue en activo. Puede ir sumando puntos para tal vez rascar el tercer lugar. No, el LeBron, no, como dice el indio, no es santo de tu devoción. Sí, no, lo tenés en tercero a LeBron. Cuarto. En cuarto. Bueno, en cuarto. Y si para todo el mundo es el primero, ¿ah? Sí, pero porque, ¿qué es lo que tomamos en consideración? Eso es lo que hay que revisar. Por eso yo tomé estos datos puros, ¿verdad? Y hice la sumatoria lo puedo dar a revisión para que lo chequeen, no hay ninguna manipulación. Y hago una sumatoria de puntos. Pero entonces no sos fan de LeBron, ¿o sí? ¿Cómo no? A mí me gusta ver jugar a LeBron. Pero entonces podría ser... Pero mi problema es cuando lo comparan con Michael Jordan, que no hay punto de comparación. ¿Qué tanto consumís NBA? NBA, de 100% un 60%. ¿En dónde? O sea, ¿cuándo lo ves o te sentás te sentás en tu casa y decís, ahorita quiero ver un partido y tal? Yo generalmente, si me despierto temprano un domingo, el resumen que tira el ingeniero ahí en 5 Deportivos, lo más que puedo consumir. O estoy así, estoy en un restaurante y de repente miro que está un partido, es lo más que puedo consumir, pues casi no veo NBA. Por ejemplo, a mí si me preguntas, Jordan, Kobe Bryant, y se acabó. Es lo que siempre he pensado. A Kobe lo tengo en sexto lugar. Kobe. Es bien bajo para mí. Pero ¿por qué? Mira, tengo sí, que el mío es Jordan, Will Chamberlain, Kareem, LeBron, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Moses Malone, que es alguien que no se conoce mucho, no es Karl Malone, es Moses Malone, Stephen Curry, octavo lugar. En octavo también. Magic Johnson, en noveno, que también hay un debate quién es el mejor en esa posición, si Magic o Curry. Yo tengo levemente arriba a Curry y a Bill Russell en décimo lugar. Entonces, no entra de los Bulls que eran en los 90s, no solo tenés a Jordan, a nadie más. Solo Jordan. Sí. Igual de los demás equipos, solo a Jordan. De los demás equipos está... Pero de esa década, sí. Magic. Pero sí, Magic. Y habiendo tantos jugadores, nunca te chocaron dos en empate. Porque hay una infinidad de jugadores. Sí, lo que pasa es que hay jugadores que no entran en el debate. Y el que empate con Jordan pierde. El que empata pierde. Mira, por ejemplo, aquí la sumatoria tengo de Jordan 1955 puntos suma él. Sí, hay una gran diferencia. Y Will Chamberlain 1574. LeBron tiene 1395. Pero como te digo, se podría hacer algún ajuste en las ponderaciones que yo utilizo, ¿verdad? Porque es a mi criterio. Por ejemplo, como te decía, un MVP de finales para mí vale 8 puntos, pero un MVP de una ponderación. Ajá, un MVP de temporada regular vale 5 puntos. Entonces, dependiendo de cuántas tiene, le multiplico por esa cantidad y así lo voy sacando. Entonces, pero a todos los jugadores les doy el mismo trato, ¿verdad? Entonces, según lo que ganaron. Entonces ahí es donde va la sumatoria. Pero lo está haciendo de forma bien imparcial también, ¿va? Porque por eso te preguntaba si era fan de LeBron, porque si lo ponía en primer lugar me iba a dar el indicador de que era porque era fan, que lo tenía ahí. Pero lo estaba haciendo en base a tus propias cuentas. Sí, es que mira, aquí es donde yo te mencionaba que muchas veces está mucho el mercadeo también, porque ESPN te quiere vender de que LeBron James es el mejor de todos los tiempos porque le vende más a ellos.
el tener siempre a uno que es el que está ahí y la gente consume más. Pero, ¿qué es lo que estás viendo? Porque si yo te pregunto, ¿qué fue lo más impresionante de Michael Jordan? Usualmente me va a decir que anotaba muchos puntos. Pero se nos olvida algo muy importante de Michael Jordan, que es uno de los mejores defensivos de toda la historia. Exacto. Entonces, Y es contraste porque él es un jugador más de ataque. exactamente. Y no era un jugador demasiado alto. Por ejemplo, Michael Jordan es 1.98. ¿Verdad? Entonces, Michael Jordan, por ejemplo, tiene un récord, que para mí es uno de los récords más impresionantes de él, que quedó máximo anotador de la liga. Nunca nadie había pasado los 200 robos por partido y nunca nadie había pasado los 100 bloqueos por partido. Y él lo hizo todo en el 88 y lo repitió en el 89. Y lo hizo Scottie Pippen también. ¿Y vos crees que lo hizo intencionalmente o...? Bueno, es que él es... Dependiendo de las necesidades. Por su mentalidad, él pone al 100 en el ataque, pero también en la parte defensiva. Él está enfocado completamente. Porque si te fijas vos, yo he estado viendo videos viejísimos de baloncesto y los narradores nunca mencionan estadísticas. Es bien raro que alguien diga, para romper tal récord tiene que hacer tantas defensas o yo qué sé. Y ahora en la actualidad creo que hay muchos jugadores que prefieren dar un pase que anotar porque el récord de dar pases lo tienen muy abajo. Entonces ahí es donde entra la importancia de la estadística en esa parte. O sea, ahí ha habido también controversia con LeBron James por el hecho de que él busca los triples dobles. Triple doble es más de 10 puntos, más de 10 rebotes, más de 10 asistencias en un partido. Entonces él a veces ya tiene sus más de 10 puntos, pero solo tiene 8 asistencias, entonces empieza. Entonces significa que él lleva un conteo personal. Hay una búsqueda. Exacto, una búsqueda. Ahí entonces donde vos decís, entonces, ¿cuál es tu motivación? Y anteriormente en estos equipos del Celtic y todos los que habíamos mencionado, los Bulls, por ejemplo, ¿crees vos que llevaban ese conteo así de esa búsqueda de romper récords? Yo siento que siempre los jugadores llevan o sea, tienen que estar al tanto de... Porque antes no los premiaban. Yo creo que antes no había el MVP, ¿ah? No, siempre ha habido MVP. Siempre ha habido. Lo que pasa es que como te decía, ¿qué es lo que te importa más? ¿Tener un récord individual o ganar un campeonato? Entonces, tener ese balance entre las dos cosas para mí es muy importante para ser considerado el mejor de todos los tiempos. Y aparte de los récords personales y los de equipo, ¿qué otro aspecto entra para poder medir a los jugadores? Ok, yo por ejemplo había escrito... Mejor de todos los tiempos, decís. Sí, por ejemplo, estamos hablando de los récords personales y de los equipos, ¿va? Pero aparte de esos dos, ¿cuáles otros récords pueden...? Y menciono, pues, por ejemplo, está para mí es importante, para que tiene que tener el mejor de todos los tiempos, es su consistencia y su longevidad. Pero ¿y para medir eso? Bueno, ese es el detalle. Eso lo puedes medir en cuanto a cuántos años duró su carrera y cuántos años estuvo al máximo nivel. Pero ¿cuántos años, Jorge, duró su carrera en la élite? ¿Va? En la élite. Por ejemplo, yo te puedo hablar de fútbol. Para mí, el jugador de Europa que va a jugar a Francia, para mí está retirado. Independientemente de que haya sido Messi, que mis amigos dicen que yo soy anti-Messi, Neymar se retiró al momento que fue al PSG. ¿Va? Como que bajan el nivel. Sí, no está en la élite. La liga francesa no es élite. No es élite. Pero entonces... y a diferencia de Mbappé, que más bien viene, ¿eh? No, ahí es al contrario, porque él estando... Él más bien se perdió años. Okay. Nos hemos perdido a Mbappé 4 o 5 años. No porque no esté en el Madrid, sino porque no jugaba en una liga élite. Así es, tal cual. Que es una de las quejas, por ejemplo, cuando hablamos de Pelé. Porque Pelé jugó toda su carrera en América. Él nunca hizo el salto a Europa. Bueno, le hicieron ahí una trampa los del gobierno brasileño, pero ya es otro tema. Pero también entonces dicen, ¿cómo vamos a comparar a Pelé con los otros grandes si Pelé nunca hizo el salto hacia Europa? ¿Verdad? Entonces, y cuando hablamos de longevidad, antes de entrar al baloncesto, yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tus amigos dicen que es anti-Messi, pero si comparamos, para mí Maradona es un jugador de élite, pero ¿cuántos años estuvo en la élite Maradona? Es muy poco. 4 años, 5 años. Del 86 que gana el campeonato, que ahí es donde salta, al 90 que le encuentran el análisis de dopaje, 4 años. ¿Y cuánto ha estado Cristiano y Messi? 20. Ajá, la longevidad. 20 años en la élite. Vaya, te voy a decir algo. Volviendo al tema del jugador brasileño. Cuando él llega a Europa, independientemente de qué liga llega, se pierde, ¿va? Mujeres, fama, dinero, se pierde. Y generalmente... nos hemos perdido a un Ronaldinho por problemas de adicciones, por problemas de parranda. ¿Va? Nos perdimos a Ronaldo igual, a Adriano, a Robinho, a muchos. Brasileño. Sí, brasileño. El hispano es así. ¿Va? Sin embargo, Cristiano ha dejado un legado
de que él tiene un equipo, tiene un nutricionista, tiene un chef privado y andan con él a todos lados, ¿va? Tiene un médico permanentemente, un kinesiólogo, tiene un entrenador personal. Entonces ahora, ¿quién ha adoptado esto? Vinicius lo ha adoptado, Arda Güler lo ha adoptado, Rodrigo lo ha adoptado, que ellos saben que ese es el camino al éxito, pues, entrenarte, porque ellos entrenan en vacaciones. Entonces al final, ese tipo de legados te lo deja solo un verdadero profesional. A mí me dio risa el comentario de, creo que fue de Bra, que dijo que me invitó Cristiano a comer a su casa. Así que dice... Y yo emocionado porque me invita a comer a la casa de Cristiano. Y cuando llego, un pedacito de carne chiquito y todo agua medido y agua y como y entonces. Sí, no había refresco, pura agua, puras cosas light, digamos, va, cosas sanas. Va, por ejemplo, lo que mencionabas también de Kobe, va, que le pasó a GC, que era una perla del Madrid que era una futura estrella. Va. Y él, cuando lo suben al primer equipo, para impresionar a los entrenadores, llegó 2 horas antes al entrenamiento. Y cuando llegó, ya Cristiano ya estaba entrenando. Entonces, parecido a lo de COVID. Es exactamente. Y eso lo mencionan un montón de personas, un montón de técnicos, un montón de compañeros en distintas ligas, en distintos equipos, que es un verdadero animal con la disciplina, con la mentalidad. Entonces, él le tocó que competir con un extraterrestre, que es Messi, ¿va? Que el talento es nato. En el siguiente episodio. El talento de Messi es tal que mucha gente, en el caso mío, yo he quedado tan deslumbrado con el talento de él que a mí me cuesta creer que vamos a volver a ver a otro jugador con ese talento. Guan.